Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de diálogos sobre el libro Toledo-Jerusalén. Y como he comentado en otros capítulos, el libro es meramente una excusa para que podamos hablar de espiritualidad. Y la idea también, aparte de hablar de espiritualidad, es que seamos capaces de aplicar lo que aprendemos en el libro a nuestra vida diaria. Entonces, relacionarlo con lo que ocurre en el mundo. Porque la espiritualidad, a mi modo de ver, no es retirarse del mundo, no es retirarse de la vida, sino es comprender los principios espirituales para luego ser capaces de aplicarlos a la vida. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos es estudiar el libro o leerlo de una manera más profunda. Y luego, en los comentarios, si queréis, podéis ver cómo lo podéis relacionar con vuestra vida, con alguna enseñanza que habéis visto, con algún aprendizaje, con alguna vivencia vuestra o de alguna otra persona, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ya saliendo de la parte más difícil del libro, de la parte más difícil de la vida de Esther, y ya ella empieza a tener más energía, recibe más ayudas y empieza a salir de esas emociones negativas. Y vamos a ver lo que ocurre. Y he puesto la síntesis, como hacemos siempre, de lo que ocurre. Entonces, en el capítulo 11 vemos cómo los guías celestiales, en este caso Enoc, se aparece para ayudar a los buscadores espirituales en momentos de crisis. Y esto es muy frecuente, pero claro, no se sabe porque solamente los guías celestiales o los guías celestiales de alto rango como Enoch se preocupan de las personas que realmente quieren hacer el camino espiritual, se lo toman en serio y quieren, en cierto modo, llegar a alcanzar la iluminación o llegar a comprender los diferentes aspectos de la realidad de una manera profunda. Entonces, también a nivel celestial los recursos no son ilimitados y entonces se enfocan, sobre todo los guías de alto rango, en aquellas personas realmente interesadas en el desarrollo personal y en el desarrollo espiritual de alto grado. Entonces, vemos como en el capítulo Enoch se aparece en dos aspectos. Uno es que se aparece toma la forma de una mujer, de una mujer bella, para que convenza a un mercader de que ayude a Esther a salir de Toledo. Y la segunda vez lo que hace es modificar el tiempo, el clima, creando una granizada para también ayudar a Esther para que salga de Toledo. Entonces, algunas personas que han escrito sobre apariciones y ayudas de los guías celestiales, que son muy pocas en realidad, porque normalmente se mantienen en, en secreto o no se comentan alegremente, comentan, por ejemplo, que los guías celestiales toman diferentes formas en función de lo que la persona necesite. Entonces, hay veces que toman la forma de una mujer, hay veces que, como ocurrió, por ejemplo, en la llamada, si os acordáis, de un hombre sabio que va a hacer una tarea para convencer o para sugerir que el padre de Lorenzo no fuera a emborracharse a la taberna y fuera a casa para poder concebir a Lorenzo. Entonces, se aparecen de diferentes formas en función de lo que necesite la situación. Y probablemente muchos de las personas que estudian espiritualidad, sin darse cuenta, igual han tenido contacto con alguno de estos seres celestiales que puntualmente toman o sea, toman un cuerpo humano y a veces, sin darse cuenta, tienen el contacto con estos seres
y muchas veces es para darles ánimo o para darles apoyo para escucharles. Entonces, a lo mejor si revisáis vuestra vida con mucha profundidad, de repente os vais a acordar de algún encuentro concreto que dices, este encuentro es sobrenatural, porque esta persona, ¿de dónde ha salido esta persona? Y a mí me ocurrió, ahora que lo recuerdo, me ocurrió en el Camino de Santiago, cuando hice el Camino de Santiago. La primera, me fui a Jaca y empecé desde el Pirineo francés. Y la primera etapa era desde el Pirineo francés a Jaca. Y me perdí. Y en lugar de irme hacia Jaca, me fui hacia Francia, porque no controlaba muy bien esto de las estrellas, de las flechas amarillas. Y entonces empecé a subir por una montaña y yo digo, aquí estoy perdido, pero después de 4 horas de caminata, y ya estaba empezando ya a anochecer, o bueno, no anochecer, no, empezaba a atardecer, y digo, estoy perdido, inicio el camino de Santiago, me voy a volver a casa porque no daban un duro por mí de que fuera a terminar el camino de Santiago, y de repente, en medio de la nada, veo aparecer a un montañero francés, que no sé ni de dónde apareció, porque era una montaña que no había nadie, o sea, esto completamente perdido, iba en una dirección contraria al camino, y me viene con un mapa y me dice, mira, es que te has perdido, así en medio francés, tienes que ir a- por el camino contrario, ¿vale? Total, que empiezo a bajar la montaña y veo, y como a los 2 minutos miro para arriba a ver dónde está el montañero y el montañero había desaparecido. Entonces fue un encuentro súper extraño porque primero que hubiera un montañero ahí era muy difícil, porque era un camino completamente perdido. Y luego que viniera justo con un mapa para enseñarme por dónde tenía que ir, que bajara a la montaña, porque yo la estaba escalando, que bajara a la montaña, a ayudarme y que luego no le volviera a ver. Y eso me permitió terminar el camino, bueno, empezarlo y terminar. Entonces, por ejemplo, en ese momento en mi vida sí que ahí la persona apareció. Yo sé que esta persona no era de este mundo, porque fue algo muy difícil. Entonces, probablemente tendréis algún ejemplo de vuestras vidas que de repente se aparece alguien. Suele ocurrir a lo mejor en accidentes de coche o cuando una persona se pierde en medio del bosque, etcétera. Entonces ahí aparece. Luego en el capítulo 12 vemos la motivación del hombre vegetal que está encarnada en el comerciante. Y como veis, la motivación del hombre vegetal no tiene por qué ser malo, o sea, no es algo despectivo, pero lo que sí que podemos ver es la motivación del hombre, digamos, masa, que es hacer un trabajo que no tiene que pensar mucho para que le dé el dinero para llegar a fin de mes, jugar la partida de cartas y emborracharse. Y básicamente esa era la motivación. Entonces, y luego poderse acostar con alguna mujer si tiene la fortuna. Pues básicamente esa es la motivación de la mayor parte de la gente. No es una crítica, pero si lo observáis, es algo relativamente objetivo, ¿no? Luego hay que ir caso por caso, pero si observas cómo la motivación de la media de las personas, básicamente es esa, es no tener mucha responsabilidad, vivir más o menos para que le dé de comer y poder tener unas pequeñas alegrías en la vida. Y Esther, ya que, bueno, primero vemos cómo ha tenido la ayuda celestial, ¿no? Para salir de la casa del noble, salir de Toledo. Luego la ayuda al hombre vegetal, inicialmente, pero ella sigue con la misma actitud de antes. Y esto es un aviso para las personas que están saliendo de una crisis profunda y que quieren todavía mantener esa mentalidad de crisis que tenían anteriormente. Quieren mantener la mentalidad de víctima, de que no valen, etcétera. Y entonces desde los cielos le dan un toque. Le dicen, mira, tienes que cambiar tu actitud ya porque no puedes seguir con esa
con esa actitud. Tienes que cambiar la actitud ya. Vale, vale que has vivido un drama, vale que has vivido 5 dramas, pero tienes que seguir adelante. No, no puedes recrearte en el drama. Y eso es una de las cosas que bastantes personas hacen, porque el drama lo que hace es alimentar al ego. Y entonces se identifica con el drama porque esa es su manera de tener algo interesante que decir o que contar. Y entonces lo alimenta. Entonces la cuestión es, una vez que ya has pasado el drama, hacer el duelo, lo que sea, un proceso, pero rápidamente cambiar la actitud. Y de hecho luego el ataque un poco del comerciante a Esther viene por eso, por la actitud de ella también, ¿no? De no querer hacer nada, de querer morir en vida. Y, y ahí vemos cómo el rabino le salva también a Esther y salva también al comerciante, ¿no? Entonces, vemos cómo la cantidad de ayuda que Esther empieza a recibir y ella todavía no lo sabe, no se da cuenta de la ayuda que está recibiendo. En el capítulo 13 vemos también cómo aparecen varios guías terrenales. Entonces, apareció el rabino que le ayudaba, apareció el que iba a ser su futuro marido, que le va a llevar a Ávila, y aparece la mujer de Gutiérrez de Cárdenas, Teresa Enríquez, que la consideraban como una persona muy santa de aquella época y tenía capacidades psíquicas, y entonces pudo ver la vida de Esther y ayudarla en, en una guía para que fuera guiada. Y esto también ocurre, hay muchas personas que tienen capacidades psíquicas, personas que tienen la capacidad a lo mejor astrológica, o personas que tienen la capacidad de echar las cartas o de ver más allá de lo que se presenta y ayudan a las personas, ¿vale? Y entonces vemos cómo esta señora pues ayuda a Esther también. Y en el capítulo 14 es cómo se encuentran camino a Ávila en, en un castillo abandonado, porque como sabéis me hice el camino andando desde Toledo hasta Ávila. Me hice todo el recorrido de Esther que se hace por Castilla, me lo hice caminando. Y entonces me encontré de repente un castillo y dije, vale, aquí perfecto para contar esta historia. Esto se me ocurrió mientras iba caminando. Y entonces llegué al castillo y dije, genial. Y entonces vemos aquí el caso de una mujer, y esto también es frecuente, que primero que no se da cuenta que ha fallecido. Por eso lo que hablamos el otro día de no darle tanta importancia a la muerte, porque muchas personas ni siquiera se han dado cuenta que han fallecido, sobre todo cuando fallecen de forma repentina. Entonces se cambia de estado y se creen todavía que están vivos. Y lo segundo es que esta persona estaba obsesionada con que su marido volviera de la guerra. Y entonces hizo una promesa en vida de no moverse hasta que su marido no volviera. Y entonces, digamos que esa promesa tan clavada a fuego, esa obstinación, pues le hizo no solamente perder el resto de su vida esperando a su marido a que volviera, sino que también le hizo no realizar el proceso post-mortem, que es básicamente hacer la recapitulación de tu vida y, digamos, observar cuáles han sido tus fallos, tus defectos, tu aprendizaje. Y este ser no lo hace porque aún está obsesionada con que el marido iba a llegar. Y entonces el rabino le ayuda a, a pasar al otro plano. Tenemos que tener en cuenta, los que hemos nacido en un entorno católico, que, que algunos curas sí que saben hacer esto, pero no es una cosa, digamos, que lo sabe todo el mundo. Pero en el mundo judío sí que he notado yo, por el contacto que he tenido con ellos, que sí que hay rabinos que su labor también es esta, es ayudar a, a los entes o a los seres atrapados entre dos mundos a que hagan el tránsito, ¿vale? Entonces, cuando naces en un entorno religioso que esto no se ve,
o que esto no es normal, pues puede parecer extraño. Pero sí que hay, digamos que una parte de la labor espiritual de algunos, digamos, sacerdotes, rabinos o personas que guían espiritualmente, es, digamos, ayudar a las personas atrapadas entre dos mundos que hagan el tránsito. ¿Vale? Y aquí vemos la capacidad que tenía el rabino de hacer. Así que bueno, aquí dejamos el capítulo después de esta vivencia y, y bueno, como he comentado, os doy el turno para que comentéis aquellos pasajes que más os han llamado la atención, que podéis relacionar con vuestra vida, alguna pregunta que tengáis si queréis sobre algo que he comentado, algo del libro y nada, con mucho gusto, pues si puedo, pues la contesto. Podéis levantar la mano en el chat y os voy dando paso. O podéis poner la pregunta en el chat si queréis. Lola. Hola, buenas tardes a todos. Pues aquí, la verdad que en conjunto lo que más me ha seguido llamando la atención es un poco pues el mundo en el que vivía, ¿no? Esther, metida en ese mundo de sufrimiento, que es verdad que tenía unas causas que aparentemente podía ser motivo de ese sufrimiento, pero cómo lo alimentaba ella, ¿no? Desde su nacimiento y cómo llega aquí, he visto en estos capítulos, cómo llega a tocar fondo, que incluso quiere suicidarse, que no quiere seguir adelante, que es cuando llega, toca fondo, ¿no? Y es que aparece siempre ahí una mano salvadora, lo que tú dices de una ayuda celestial a la que se agarra y empieza a resurgir, ¿no? Pero quizás eso, el tocar fondo es un punto de inflexión ahí en el que quizás nos desprendemos, nos soltamos, quizás que es como que ya no quiero seguir luchando contra todo ese sufrimiento y cuando te sueltas quizás es cuando empiezas a ver un poco la salida. Por lo menos no sé, yo me siento ahí un poco, ¿no? Identificada, como que lo he vivido. A mí es lo que más me ha llamado la atención y cómo empieza ya a resurgir afortunadamente y empieza a valorar un poco todas las ayudas, ¿no? De los que tiene alrededor, desde la mujer de este, que no me acuerdo cómo se llama, Teresa, ¿no? Teresa y del rabino y todas que aparentemente, incluso del frutero ese, ¿no? Pues todos son ayudas de alguna manera, ¿no? Y empieza a valorarlo y ella ya empieza a reconocer que el momento que suelta ese miedo y esa culpa que tiene desde el nacimiento, prácticamente desde que ha nacido, cuando se suelta es cuando ve que se desprende de todo ese sufrimiento y llega a notar ese amor, ¿no? En una pizca, ¿no? En cuanto el rabino se lo ha mostrado. Sí, 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 súper interesante el comentario de esta observación que haces, porque ya hemos comentado varias veces que el cambio se produce o por amor o por dolor, pero la mayor parte de las personas eligen el dolor. Entonces, el proceso, si recordáis el proceso que vive Esther, lo primero que hay que recordar es que ella misma ha elegido esta intensidad de vida. Lo segundo es que vemos como la familia, el colectivo, le empiezan a insertar varias ideas de culpa, porque fallece la madre, si os acordáis, ideas de invalidación personal, que en uno o en otro grado, este es el caso extremo, pero en general siento que muchas personas han vivido la culpa por haber nacido, ¿vale? Porque muchas veces a los niños se les hace culpable de haber nacido porque le quitan la libertad a los padres, porque tienen que sacrificarse ahora para que el niño coma o tenga. Es decir, hay como una especie de culpa y el castigo, hay también, si el niño no se porta bien, es culpa, castigo y invalidación también, que es lo que vive Esther. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso genera un ego. Eso genera un ego
pero un ego, no el ego que uno se exalta, sino es el ego al contrario, que uno se disminuye. Y entonces lo va alimentando, lo va alimentando, lo va alimentando hasta que prefiere no seguir viviendo, prefiere no, no... El ego es lo que hace que poco a poco te va atrapando en una cárcel con esa serie de pensamientos negativos, esa serie de pensamientos limitantes, le va atrapando eh, hasta que eso se tiene que romper. Y normalmente se rompe cuando la chica toca fondo y empieza a recibir un montón de ayudas que si habéis vivido una crisis, no os dais cuenta, la persona no se da cuenta porque está todavía ahí en el ego, de la cantidad de ayudas que recibe. Y entonces en estos capítulos ahí básicamente he puesto esto para que nos demos cuenta la cantidad de ayudas de un lado y de otro que estamos recibiendo constantemente y que no nos damos cuenta. Así que el caso de Esther es extremo, pero cualquier persona que haya vivido una crisis y haya experimentado un cambio puede observar este patrón, ¿no? Así que genial por el comentario. Gracias. María Piedad y luego la otra María. Bueno, yo quería comentar, quería preguntar si era Santa Teresa la guía que la ayuda o si te inspiraste en ella cuando escribiste el libro. En el No, capítulo sí. 13, Es, es una mujer que era la mujer de Gutiérrez de Cárdenas, que trabajaba para la corona, y decían que es de Torrijos. Y entonces estudié un poco su vale. historia y justo, bueno, nació en ese momento. Y entonces dije, ah, genial. Entonces era una persona muy santa, que ayudaba muchísimo, decían que tenía una espiritualidad muy marcada. Y entonces, bueno, pues como de Toledo a Ávila, pues paso por Torrijos, pues se me ocurrió y digo, bueno, pues meto a esta mujer como una persona que ayuda a, a, a Esther en su camino. Y una cosa que me ocurrió en Torrijos, fui a una iglesia que antes había sido sinagoga. Y, o sea, fijaros la cantidad de cosas que ocurren cuando uno va caminando por ahí, porque esto se me había olvidado, pero ahora lo acabo de recordar. Y entré en la iglesia, que había sido sinagoga, y entonces sentí que había todavía bastantes judíos como atrapados que estaban como en el techo de la sinagoga. O empecé a escuchar un montón de voces y tenían muchísima rabia y por la expulsión, por el delito de expulsión. Y entonces luego la iglesia las sinagogas la habían convertido en iglesia, como ha pasado en muchas ocasiones, pero las almas de los judíos se han quedado allí, como atrapadas. Y entonces, bueno, estaba solo y empecé a hacer una meditación. Entonces percibí que había un montón de judíos allí. Y entonces les sentí súper enfadados, súper enfadados con España, súper enfadados con todo el proceso de expulsión. Y entonces, un poco el mensaje que les transmití, le dije, sí, esto ha sido hace 500 años. Cada país o cada ente pues ya tendrá que pagar las consecuencias o tendrá que vivir su karma por haber realizado buenas o malas acciones, pero no os podéis quedar aquí atrapados 500 años. Entonces ya no podéis quedaros atrapados 500 años en la venganza o en la rabia por la decisión que tomaron un rey, por muy injusta que haya podido ser. Y entonces, si vais allí a esta iglesia, ahí en Torrijos, pues podéis observar esto o podéis intentar sentir. Entonces, una cosa interesante hacer es cuando vais a cementerios, cuando vais a iglesias, si queréis hacerlo, pero tampoco
digamos, interesante si os ocurre, pero tampoco lo busquéis. Pues intentar percibir qué hay más allá de, de lo que aparentemente ocurre. Y ya está, pero como anécdota, básicamente, no para interferir. Solamente es propicio interferir si uno está realmente preparado para poder interferir. Y, y bueno, es que como has recordado eso de Torrijos, pues me acaba de venir a la mente. Y sí, o sea, en los libros normalmente pongo los personajes que he visto que eran interesantes y, y que he ido aprendiendo por el camino. Por ejemplo, en La llamada aparece el, el señor de Albarracín, porque era un señorío, y su hija se llamaba Teresa también, que aparece en el capítulo 12 o 13 y se hace novia de Lorenzo durante un periodo. Y ahí aparece otra Teresa. Entonces me han dicho, ¿por qué alguna prima que tengo que se llama Teresa? ¿Por qué has puesto Teresa? Ahí le digo que no, que es que no lo he puesto para fastidiar, sino que se llamaba así la persona. Entonces, la mayor parte, todos los personajes que aparecen vivían en esa época y hice un estudio relativamente, un estudio más o menos, no muy profundo, porque claro, porque son de personajes del siglo XIII y del siglo XV, pero en los datos que pude recopilar, pues ya me hice digamos, una composición del lugar de cómo podía ser el personaje. Y, y entonces sé que Teresa Enríquez era un personaje muy espiritual. Así que, así Luego que quería hacer otra pregunta. ujú. En el capítulo 12, cuando Esther dice, ojalá me duerma y no despierte más, se va a enterar el mundo de lo que pierde cuando ya no esté, ¿no? Em, por un lado, o sea, lo que más me sorprende es la soberbia, ¿no? Por qué se tiene? A ver, y a mí me sorprende porque a mí también, yo también me siento muy identificada con Esther en estas cosas, ¿no? Porque a veces cuesta, ¿no? O sea, cuando, pues eso, el tema de víctima siempre está ahí esperando y a la que tú estás un poquito más flojita, pues salta, ¿no? Por lo menos en mi caso. Y entonces, pues, no sé, la pregunta es esta, ¿por qué esta soberbia, ¿no? Cuando tienes, en definitiva, estás pasando un mal momento, ¿por qué te pones soberbia si realmente estás pasando un mal momento, ¿no? Sí, Esa es la pregunta. buenísima pregunta porque las personas más elevadas, las personas que les va bien en la vida, en general suelen ser bastante humildes. Siempre se puede poner el caso de, mira este que le va bien y es soberbio. Pero en general es la soberbia precisamente la que te lleva a vivir esa situación mala. Entonces es muy curioso cómo funciona el programa del ego, porque se junta miedo, culpa, ira, todas esas emociones negativas y además, muy oculto, la soberbia. Y es todo un pack tremendo. Es un pack tremendo. Y está ahí. Entonces, las personas que se hacen las víctimas o van de víctimas se sienten muy especiales y son muy soberbias. Lo que pasa es que dan una imagen diferente. Y solamente hay que escarbar un poco para darte cuenta y dices, uff, de aquí me salgo porque ya sé lo que hay. Entonces, y sí, es una observación muy buena por el estudio psicológico de las personas que están ahí, en esa etapa. O sea, cuando uno, cuando uno observa realmente digamos, la estructura psicológica, observa que esa imagen que ella tiene la quiere defender a toda costa. O sea, esa imagen de pobrecita y entonces se empieza a vengar además de las personas que la ayudan. Entonces ahí en la soberbia es, me voy a vengar del mundo, voy a ser más que el mundo dejando el mundo.
os voy a demostrar lo que perdéis. Y, y entonces sí, cuando estás ayudando a personas que están ahí, hay que lidiar con la soberbia. Por eso el trabajo de ayuda es muy difícil. Pero súper interesante este comentario también, para que observemos la estructura psicológica. Cuando estudiamos espiritualidad, es importante saber las fuerzas que hay detrás. Entonces, ya hemos aprendido, por ejemplo, con esto, que las personas que viven con emociones negativas normalmente son muy soberbias. Entonces ya sabemos que hay otra fuerza con la que tenemos que lidiar también, aparte de eso. Por eso es muy difícil ayudar a la persona. Tiene que... Fijaros la cantidad de ayudas que recibe y aún ella sigue siendo obstinada. Y, y hay un montón de... Hay muchísimos casos así, de una obstinación tremenda, porque es que el ego es obstinado por naturaleza. Así que genial observación, María. María, Sí, quería comentar que en el libro en general se ve que los judíos en cada pueblo tenían una comunidad, entonces fueran a donde fueran siempre tenían como un apoyo, que me imagino que seguirá siendo así. De, y después también el hecho de los matrimonios arreglados, que se ve que en la actualidad siguen haciéndolo así, como el de Esther con el rabino. Eh, bueno, me gustaría saber tu opinión sobre el tema de los matrimonios estos arreglados. sí. Bueno, son semi arreglados, no son arreglados. Sí, sí, son Hay semi-arreglados. una, sí, por ejemplo en la India sí que son arreglados. Mm, Ahí los padres se conocen, van a un astrólogo en la India, se conocen los padres, van a un astrólogo, ven si cuadran y ya casado por toda la vida y los chicos ni se conocen. mm, Y tenía un compañero en Londres que era indio y se casó así, sin conocer a su esposa. Eso sí que son muy, muy arreglados. sí, En relación a, sí, o sea, los judíos, la fortaleza que tienen es que mm, están, digamos, por encima del territorio. La imagen o el fundamento que han creado está por encima del territorio. Entonces, allá donde van, generan pequeñas comunidades que además, si veis al final del libro, hay veces que una comunidad está en peligro. Por ejemplo, en Jerusalén, en aquella época, en el siglo XV, la comunidad judía necesitaba mucho dinero, entonces se iba una persona por todas las comunidades recolectando el dinero para ayudar a la comunidad de Jerusalén, por ejemplo. Otra cosa, si tú, por ejemplo, em, eres judío de España y decides irte a Nueva York o decides irte a Brasil o Argentina, donde haya comunidad, tú llamas al rabino allí y automáticamente te invitan a la cena del Shabbat y, o sea, te invitan a cenar y te buscan un alojamiento, te buscan algún sitio. Es decir, hay una especie de network, como se dice en inglés, donde en principio se apoyan unos con otros. Y además, normalmente se sabe lo que hace una... Si tú, por ejemplo, eres de Checoslovaquia y te vas a Nueva York, dices, ¿tú de qué familia vienes? Pues de tal y cual. Ah, pero tú no eres aquel que hiciste esto y esto y esto y esto otro. Entonces, digamos que se conoce todas las travesuras que las personas han hecho también y los actos buenos. Entonces, en ese sentido, la información, además, el canal de información se mueve muy rápido, sobre todo en la época medieval. Entonces, tú querías saber de lo que estaba ocurriendo en la otra parte del mundo y te ibas a hablar con el rabino y ya lo sabía. Esto, por ejemplo, en el mundo cristiano, tú te vas a un sacerdote en Nueva York diciendo que vienes de España y que eres católico, pues lo normal es que no... Si te,
a lo mejor te recibe, pero no te da casa, ni te da comida, ni... Ellos tienen la obligación de ayuda. Y lo de los matrimonios, pues en el mundo judío, digamos como mi percepción es que es muy importante lo de encontrar, sobre todo para las mujeres, encontrar esposo. Y, y entonces, digamos que los familiares empiezan a meter muchísima presión para que las chicas se casen. Y entonces está como en su cultura el hecho de el casamiento es muy, muy importante. Y entonces, enseguida, cuando viene una persona a visitar a la familia, enseguida, sobre todo las madres, y esto lo podéis ver en un montón de películas, a lo mejor de Woody Allen o películas hechas por judíos, sobre todo las madres, presionan bastante para, para que la chica se case. Y entonces enseguida presentan o hacen fiestas que parecen improvisadas, pero son planeadas. Hay una serie que se llama Miss Marvel, que es una chica que es comediante, que está en Amazon Prime, os recomiendo que la veáis, porque es de una chica judía que se hace, y ahí podéis ver cómo es la cultura de la familia judía de Nueva York. Y cómo es muy interesante. Así que Sí, bueno, yo, mi opinión, pues, a ver, dentro de la cultura es muy importante, que como pasaba en los pueblos antes también, que si te quedabas soltera, sobre todo las chicas, antes de los 30 años, pues era la comidilla del pueblo. Entonces, las personas se tenían que casar, pues es parte de la cultura, parte del colectivo. ujú. Sí, yo vi un vídeo en YouTube de una chica judía actual y me llamó la atención y sí, se ve que son semi-arreglados porque lo que hacen es como presentarle, a ella creo que le presentaron, no sé, 10 o 12 hasta que eligió, o sea, iba haciendo como entrevistas con, bueno, quedaba con las personas que le sugería la familia hasta que ya quedó con el marido actual y me pareció, sí, me pareció un poco sorprendente, no sabía que en la actualidad se sigue haciendo y sí, sí, se ve que se sigue haciendo. Sí, Y entonces, bueno, en parte no lo veo mal porque tal vez esos matrimonios como son entre gente que tiene como las mismas costumbres, han vivido en sus casas algo parecido, pues a lo mejor se acoplan bien. Y bueno, dentro de los que le presentan, ella elige o se eligen los que se atraen o los que... Ujú, sí. sí. O sea, Y está toda la familia pendiente, o sea, eso es una presión. Si eres una chica, has nacido, está la abuela, la madre, la tía, la prima, las hermanas, y sí, están en un proceso continuo de búsqueda. Y entonces dicen, mira, habla con el vecino que el hijo va a estudiar en no sé dónde. He hablado con no sé quién. Pues voy a ver si organizo una fiesta para que venga. Esto se ve en las películas de Woody Allen, lo podéis ver. sí. Y, y bueno, claro, dices que es mejor eso o una aplicación de citas o irte a la discoteca, ¿sabes? Ujú. Pues ahí, Yo creo que es mejor eso, no sé. claro. Bueno, Cuando, entonces, sí, cuando entonces, vi el vídeo de YouTube de esta chica, vi que sí, que en parte está bien. Bueno, no, en parte yo lo veo bien, porque al final se casan con alguien parecido o de su entorno. O sea, no lo dejan al azar, sino que sí. interviene la familia. Es un tema súper importante en la familia que se case. O Sí. sea, y eso, pues eso. Y también lo que he visto al respecto es que primero lo que se hace es, eh, quedas y vas a dar un paseo o vas a tener una entrevista a tomar café. Y si Ujú. te gusta, si se gustan, le invitas a dar un segundo paseo. O sea, fijaros Sí, cómo es, sí, que no es. a las chicas, sí, de la Sí, chica de... entonces a lo mejor te vas a dar un paseo de una hora, de dos, o sea, ya es el segundo paseo, y al tercer paseo ya te casas, ya es el matrimonio. Pues si has pasado la prueba del segundo paseo, ya el tercero
ya te casas. Ya. Y en principio es para toda la vida, pero sí que en el judaísmo existe el divorcio. Ujú. Entonces, si luego la cosa no eso, pues hay una liberación, se puede liberar. Sí, sí. Y respecto a lo que comentaste antes de que si alguna vez habíamos percibido algún guía o algún... a mí me ocurrió o sea, no fue en ninguna situación de emergencia ni nada, fue en el Museo Guggenheim de Bilbao. Yo estaba sentada y había como un pasillo donde entraba mucha luz y de pronto vi a un señor de espaldas que no me pareció normal. No me pareció normal, era alguien súper alto, eh, eh, que iba caminando solo para allá, o sea, yo solo le vi la espalda, pero me pareció que la ropa era de verano, hacía mucho calor y vi el pantalón, o sea, como si fuera totalmente, como si estuviera totalmente planchado, como si no se hubiera sentado, o sea, algo muy raro. Y entonces me vino a la mente que era un ángel. Mm, Sí, lo pues vi claramente. Ujú. esto es mucho más frecuente de lo que parece. Lo que pasa es que, claro, tú lo comentas fuera de un Sí, círculo y te sí. vas al manicomio. Esto es la primera vez que lo comento, Sí. Bueno, porque lo estás había... jodiendo en vivo, pero sí. Sí, 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 fue para mí además hace ya, pues no sé, hará 6 o 7 años y ahora ya lo recuerdo menos, pero cuando volví del viaje, sí lo recordaba muchas veces, o sea, era como eso, como un pasillo con luz, el señor era como rubio, como si fuera extranjero, pero yo pensé que no era alguien de este mundo. O sea, lo primero, o sea, yo estaba mirando y de pronto apareció y lo que me di cuenta es el pantalón, digo, el pantalón está totalmente liso. Y la forma de andar, o sea, era como la imagen que tengo yo de un ángel así, o sea, solo le faltaban las alas. Mm. Sí. Como rubio, así un super tipo. Y sí, sí, me quedé como impactada. Hay una película que se llama El cielo sobre Berlín, que Ujú, sale el detective Colombo, el que hizo la serie, y cuenta un poco ahí, digamos que va parte de nuestro trabajo es desmitificar la relación entre el mundo sobrenatural y el mundo terrenal, que precisamente porque se ve como algo de locos y entonces está como oculto en el colectivo, pero yo creo que poco a poco, bueno, poco a poco, igual tenemos que pasar 200 o 300 años, cuando podemos hacer esto un poco más habitual y entonces a lo mejor están los chavales en el colegio y se ven los guías detrás ayudándoles o poniéndole las manos a los niños para que estén bien en el colegio, protección. Y entonces cuando desarrollamos esa capacidad de ver, veremos también a los guías invisibles, pero también a muchos de los guías que se han encarnado puntualmente, o sea, que han tomado un cuerpo puntualmente para ayudar. Y claro, esto a medida que vamos despertando y que cuando salimos a la calle estamos menos dormidos, empezamos a ver muchas más cosas que no ve la gente normal, que no ve la ujú. gente habitual, así que Sí, sí. Entonces, la idea es, digamos, quitarle importancia y decir, ah, vale, pues había un ángel ahí, pues ya está. ujú. Sí, bueno, eso Genial. me pareció a mí. Sí, Y también lo que has comentado de que la sinagoga convertida en iglesia, eso también me pasa a mí cuando, por ejemplo, cuando entro en la sinagoga de Santa María la Blanca, en la zona donde está la parte, lo que convirtieron en iglesia, la parte ya final, que está en la bóveda de la iglesia, esa parte no me gusta. Me siento como una energía, como si eso fuera un pegote ahí que no me hace gracia. sí. Es que, bueno, Y, cambiaron la orientación hacia dónde se rezaba. Y, y bueno, sí, la iglesia de Santa María la Blanca es muy, muy especial. Y claro, se ha mantenido 800 años todavía, o sea que ujú,
que aparte de posibles personas atrapadas, igual también hay guías que están ayudando al edificio. Sí, 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 son edificios como con mucha energía. Igual pasa en Córdoba, en la mezquita, ahí ves como un choque entre la catedral y las columnas. No sé, no. Yo a Córdoba la última vez que fui fue hace bastantes años, antes de mi época de dormida, pero eso lo recuerdo que no me hizo gracia. No me hizo, seguramente noté como ahí las energías un poco, una mezcla ahí de... Sí, ahí lo interesante es, digamos, observar al cuerpo físico. Y entonces pueden ocurrir dos cosas, que a lo mejor en otra vida hayas tenido malas experiencias ahí, entonces al ir al sitio lo recuerdas, o puede que estés percibiendo algo más allá de tu vida. Y entonces, poco a poco, y esto es un ejercicio que no es tan difícil como parece, que es simplemente hacer una meditación de silencio y decir, bueno, ¿hay alguien ahí? ¿Qué más hay? ¿Qué observas? Esto, por ejemplo, en el Camino de Santiago es frecuente que le pase a bastantes personas. Claro, porque van caminando, peregrinando, pero se puede hacer, o sea que por eso en este camino espiritual uno nunca se aburre. Siempre tienes preguntas y siempre... Siempre hay cuestiones mucho más allá de lo que, Sí, de lo que a simple vista aparece. Por eso es tan interesante el camino espiritual, sí, porque intentamos ver qué hay detrás, intentamos observar las fuerzas que hay detrás. Así que genial. sí. Entonces, sí, lo más importante es que uno lo experimente y si tú te has sentido mal, pues eso o sea, tiene su parte de verdad. Y ahora es cuestión de, de investigar por qué. Si fue en otra vida, qué hay ahí. Entonces puedes hacerte preguntas en meditación. ¿Por qué Ujú, ocurre esto en la sinagoga de Santa María la Blanca? ¿Qué ocurre? Y entonces luego vas recibiendo información y luego la intentas contrastar. Porque claro, porque es una cosa que estamos empezando. ujú. Entonces, Sí, a medida que la vas contrastando, pues te vas haciendo más sabia. sí. Así que genial. Aurora, que creo que quería hablar. Gracias, María. Buenas noches. Bueno, yo quería preguntarte este rasgo de soberbia de Esther, si tú crees que puede venirle, es un rasgo del ego, pero por la falta de valoración que ha tenido desde que nació con todo ese proceso de culpa, es como una manera quizás de reivindicarse a sí misma, que se hace daño, evidentemente, ¿no? Pero es como una salida que ella ha tenido para encontrar su espacio o hacerse un espacio mental, aunque evidentemente no es la mejor, ¿no? Pero Sí, sí, es una consecuencia de ese programa y entonces que ella se ha sentido atacada, entonces empieza a guardar mucha rabia interna y esa rabia la saca como un ataque al mundo. Pero como no puede destruir el mundo, se destruye a ella. Se quiere claro, destruir a ella. Entonces es un ataque al mundo, pero como no tiene fuerzas, dice, pues ahora os vais a enterar y ya no vais a sentir el privilegio de que yo esté presente aquí en este mundo. Entonces ya. sí. Y termina haciéndose daño a ella, claro. Y otra cosa que yo quería comentar es como, independientemente de todos los problemas que tenga Esther, pero como la vida la acompaña para ayudarle a que haga su cometido, ¿no? Cómo le van dando Mm, pistas, cómo le van dando ayuda en personas que le van llegando. Y yo creo que eso nos pasa a todo el mundo. Es decir, solo que hay que estar atentos
porque es como que yo tengo esa sensación en mi vida, ¿no? Y yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Es como que la Sí, vida siempre te está dando la posibilidad de que salgas adelante, de encontrar la mejor solución sí, para un problema, pero que a veces no sabemos verlo, no, simplemente es que no sabemos verlo. Y elegimos a lo sí, mejor, pues hacemos elecciones que son incluso a nuestra contra. sí. Y, y parte también de nuestro trabajo es, en algún momento dado, todo lo que estamos recibiendo, ayudar a personas que se encuentran en dificultades o que la vida nos pone delante. Entonces, tú comentaste una vez una conversación que tuviste con una madre que creo que falleció su hija. Pues esa conversación que tuviste con todo el conocimiento que ya tienes, le ha ayudado un montón a esa persona, aunque de forma, aunque ni siquiera a lo mejor lo ha valorado, y bueno, sé que lo valoró por lo que comentaste, pero nosotros, de repente, vamos poniendo nuestro granito de arena en el mundo con amabilidad, escuchando a la gente y a lo mejor teniendo una conversación de 5 minutos con personas que las ves en dificultad. Esa conversación les puede cambiar la vida y les da esperanza. Entonces, digamos que parte de nuestro trabajo en el mundo también es ese. Es a lo mejor dar una sonrisa cuando la gente está muy estresada, tener una conversación con una persona, preguntarle a la persona qué te pasa, ¿sabes? Y aunque sea que se desahogue, pues ya estás ayudando un poco, ya estás poniendo el granito de arena. Sí. Entonces, ese en los dos sentidos, ¿no? De la gente que recibe un montón de ayuda que a lo mejor no lo valoran, pero a lo mejor se le queda ahí en el inconsciente. Y bueno, yo siempre cuento que el encuentro que tuve con una profesora, que fue la que me dijo que me pusiera 10 minutos a meditar, porque estaba pasando por una crisis ahí en la universidad. Y ese encuentro, esa conversación que fue 5 minutos, que me recomendó un libro de Antonio Blay, pues eso cambió mi vida. Oye, qué curioso, porque a mí también me recomendaron un libro de Antonio Bley y fue lo que me inició. Sí, a mí me inició Creatividad y Plenitud de Vida de Antonio Blay, Creo que me que lo recomendó esta profesora que me recomendó. Pues esa profesora luego la intenté localizar y ya localicé a una persona que la conocía, pero ya se había ido, aparte era extranjera. Entonces, esa persona, por esa conversación que tuvo conmigo cuando yo tenía 20 años, ha cambiado a lo mejor la vida de un montón de gente también, porque cambió mi vida. Yo empecé a hacer el trabajo luego espiritual a los 15 años, pero llevaba esa conversación y ese trabajo que había hecho. Y gracias a eso escribí la llamada pues ha influido en gente, viene el grupo, o sea que es una espiral tremenda como consecuencia de una conversación. Entonces eso también, tenerlo en cuenta cuando habláis con las personas, porque claro, todo el conocimiento que recibís está inconsciente ahí, lo tenéis, pero de repente la providencia os pone una persona y de repente sale el conocimiento. Y, y claro, y a lo mejor esa persona cambia radicalmente su vida y hace cambiar a un montón de gente. claro, esto es como una espiral. Sí, sí, Y otra, perdona, di. no, sí, o sea, es una espiral es una bola que cada vez se hace más grande. Por eso es muy importante, siento yo que cuando, eh, mm, a ver, no es que nos pidan ayuda, pero sí que es verdad que, que yo siento en algunas ocasiones que la gente me habla y el hecho de que yo les comente algo, pues se lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, como que hay que tener, pues eso, a ver, ¿cómo es la palabra? Mucha conciencia en lo que les dices, ¿no? Sí, para la persona que está recibiendo a la otra persona en dificultad,
también notas que ese momento es especial. Entonces, como que de repente te pones alerta, porque dices, tengo que tener mucho cuidado con lo que le digo a esta persona en crisis, porque sé que le puede cambiar la vida esta conversación, aunque no lo haces para cambiar la vida, sino que simplemente te conviertes como en un instrumento. Es que como que lo sientes en Sí, algo en ti, ¿no? Te pone sí, como en una sintonía distinta. Eso es lo exacto. que yo siento. Entonces, nosotros hacemos nuestra vida normal, estamos haciendo nuestra vida normal y de repente hay algo que te hace cambiar de nivel o lo que sea y dices, anda, vale, pues ahora tengo que estar al 100% porque de lo que le diga a esta persona, igual depende un cambio tremendo en su ciudad, en su país, en su... Eso me pasaba cuando estaba allí en Toledo vendiendo los libros, que era como en realidad la razón por la que me ponía ahí a vender los libros, porque claro, venía muchísima gente y me contaba un montón de historias. Pero es que acababa agotado, exhausto, porque cada día había 2 o 3 de esas posibles conversaciones. Ya. Y sí, sí. Entonces, digamos que tenemos un trabajo aparente. El trabajo, por eso en los grupos espirituales nunca se pregunta a la gente en qué trabaja, porque es irrelevante. Porque hay otro trabajo real, que es el de estar ahí presente para dar esperanza a las personas que la providencia nos pone delante. Y puede ser un taxista, puede ser un viandante, puede ser un millonario, puede ser un pobre, puede ser, yo qué sé, cualquier persona que la providencia nos pone delante. Y eso puede ser programado cuando hacemos un plan de alma, puede ser pactado, Eh, Gonzalo. sí, a ver, cuando es una persona muy cercana, o una persona que a lo mejor es tu pareja, o es una... sí, está pactado, lo más seguro. Cuando son personas así, digamos, al azar, que te encuentras, ahí pienso que no, porque primero la persona se ha tenido que desarrollar antes, la persona que da la ayuda. Entonces ahí puede que la persona lo haga o no lo haga, ¿sabes? Que Ya, empieza a estudiar ya. y... Entonces, básicamente te conviertes como en un instrumento de la providencia del cielo y entonces a lo mejor desde arriba dicen, a ver, esta persona está en dificultades, ¿quién está cerca que puede ayudar? Entonces tu guía o tu yo superior dice, se presenta voluntario. Y entonces sí que a lo mejor arreglan un poco el encuentro para que eso ocurra. Entonces a lo mejor, yo qué sé, tiene una pequeña avería en el coche para encontrarte a alguien. O tú, ¿sabes? Eso sí que se programa, digamos, como que se va programando sobre la marcha. Y también en función de la otra persona, porque a veces, por ejemplo, se hace un encuentro y la persona que va a recibir ayuda de repente se emborracha o de repente y ahí pierde la posibilidad de recibir la ayuda y cambiar. A lo mejor, yo qué sé, estaba yo en la universidad y ese día me dijeron mis compañeros, vente que vamos a jugar jugamos ahí al MUS en la universidad. Y a lo mejor pues ese día no fui al MUS y tuve el encuentro con esta señora que cambió mi vida, con la profesora, en la cafetería. ¿Sabes? Entonces también también, o sea, depende de las dos partes que se pueda producir estos encuentros. Pero que la vida siempre te manda posibilidades para que tú actúes y con esas actuaciones logres pues esos objetivos espirituales, por así decirlo. Yo eso estoy segura, de que Sí, nadie se queda sin esa ayuda, nadie, nadie, nadie. sí. Solamente ya cuando la persona se cierra todas las puertas, se convierte de una manera tan obstinada que ya dice, mira, para otra vida ya. Claro, Porque ya no, o sea, es que, mira, hemos intentado de todas maneras, por ejemplo, eso le ocurre a muchos hombres que, que de repente psicológicamente se convierten en estructuras muy cerradas de hormigón armado y entonces le mandan a una mujer que le ayuda un montón y el hombre destruye todo, destruye a la mujer, se destruye a sí mismo, ¿sabes? Entonces ya...
por su obstinación. Sí, Y entonces ya dice, venga, ya el aprendizaje que has tenido para otra vida, pues ya lo ya, harás. Claro. sí. Así que, pues genial. Creo que ha estado súper interesante estos diálogos porque hemos hablado un montón de cosas y también hemos visto desde otro punto de vista que también podemos ser instrumentos de la, de la providencia y me ha parecido genial la clase, los diálogos de hoy, así que muchísimas gracias por vuestra ayuda. También han salido experiencias mías que pocas veces cuento, pero que bueno, que han venido al caso y bueno, están bien también. Así que muchísimas gracias por permitir esto y espero que le ayude a la gente también y les dé esperanza. Así que bueno, dejamos aquí la clase.